Buenas tardes, amables televidentes, bendiciones para todos. Aquí estamos con otra entrega más de tu espacio Yo Te Escucho. Hoy jueves 21 del año 2022, 21 de abril. Señores, miren, hay algo que tiene la ciudadanía un poquito preocupada y ha sido la cantidad de lluvia que ha estado cayendo sobre el suelo dominicano, que por demás está bastante saturado, pero nosotros no nos vamos a aventurar a hablar de eso, sobre todo cuando tenemos un experto como Julio Ordóñez desde la Oficina Nacional de Meteorología, que le va a dar a ustedes un informe pormenorizado de las condiciones del tiempo. Adelante, Julio. Muchas gracias, sí, buenas tardes a todo el público que escucha. Como acabas de decir, vamos a informar de las informaciones meteorológicas y de las actividades lluviosas que han estado ocurriendo en los días anteriores y que continuarán el día de hoy. Debido a estas precipitaciones que se han estado presentando y las que se esperan, la Oficina Nacional de Meteorología mantiene un total de 27 provincias en avisos y alertas meteorológicos. En aviso actualmente se encuentra Monseñor Noel, Monte Plata, Atomayor, Santiago, San José de Ocoa, Barahona, El Ceibo, San Pedro de Macorís, La Vega, San Cristóbal, el Gran Santo Domingo, María Trinidad Sánchez, Pedernales, Santiago Rodríguez, La Romana y La Altagracia. Y en alerta se encuentran Azua, Peravia, Dajabón, Puerto Plata, Samaná, Espaillat, Valverde, Duarte, Elías Piña, Sánchez Ramírez y Hermanas Mirabal. Recordándole a todas las personas que viven en estas provincias que estos avisos de alerta son debido a crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como deslizamientos de tierra. Las condiciones meteorológicas permanecen bajo la incidencia de una vaguada. Esta vaguada, que desde hace varios días estaba afectando el territorio dominicano, mantiene un cielo mayormente nublado, con precipitaciones que en algunos puntos son moderadas a fuertes. Se presentan tormentas eléctricas y aisladas ráfagas de viento, y esto va a continuar durante la tarde y primeras horas de la noche. Mañana, viernes, la vaguada continuará incidiendo sobre el territorio dominicano, aunque la humedad de la misma irá disminuyendo paulatinamente. Por lo tanto, la frecuencia de los aguaceros, las tormentas eléctricas y las ráfagas de viento serán menos frecuentes, como dije, a días anteriores. Por eso la Oficina Nacional de Meteorología para los próximos días estaría revisando los niveles de alertas y avisos meteorológicos, donde podrían moverse las que están en aviso hacia alertas y así ir disminuyendo la cantidad de provincias debido a una mejoría que se espera para el próximo fin de semana. En cuanto a las costas de nuestro país, actualmente no hay ningún impedimento. Se mantienen estables tanto para el disfrute de playas y la navegación en general, con excepción de aquellos puntos que las autoridades tengan bajo su tutela. Temperaturas van a continuar ligeramente cálidas en algunos puntos, pero más frescas entrada la noche y la madrugada debido a las precipitaciones que se han estado generando. Y en el resumen, continúan provincias en alertas y avisos meteorológicos debido a las lluvias. Vaguada incide sobre el país y las costas no tienen ningún impedimento. Y esto es todo lo que tengo con relación a las condiciones meteorológicas. Desde la División de Pronósticos les informa Julio Ordóñez. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias a la Oficina Nacional de Meteorología por ese informe tan completo. Así que los amigos televidentes quedaron bien edificados con relación a las condiciones del tiempo. Señores, miren, el profesor Eduardo Hidalgo, presidente de la ADP, ha anunciado que ellos continúan su proceso de lucha. Nosotros en algunas ocasiones nos hemos referido al tema y, dicho sea de paso, hasta en otros medios nos han hecho cuestionamiento con relación a la legalidad
o no de las huelgas hechas por los profesores, y nosotros hemos vertido nuestra opinión con relación a ese tema tan socorrido. Pero en esta ocasión quiero felicitar a la ADP porque ellos han escogido otro método que no va a ser el de paralizar las clases. Han dicho que buscarán diferentes alternativas, y si de algo anteriormente yo me había quejado y había manifestado mi preocupación, era por el hecho de que cuando se deja de impartir clases en las escuelas públicas, lo único que sufren son los hijos de los pobres. Y esa brecha de desigualdad se sigue ensanchando cada día más, y esos jóvenes que han nacido dentro de la pobreza, entonces uno lo ve prácticamente perpetuado a seguir viviendo en la miseria, porque para superar ese cáncer de la pobreza se hace necesario la educación. Y yo le digo esto, señores, porque cuando ustedes se ponen a ver la historia de la mayoría de los hombres importantes de este país, quienes han alcanzado logros inimaginables, pues mucha gente desconoce que sus orígenes son de personas humildes. Por ejemplo, nosotros tuvimos un músico de la talla de Johnny Ventura, que nosotros pudiéramos considerarlo como un monumento no solo de la República Dominicana, sino del mundo, porque la verdad es que hay que revisar el libro Guinness para determinar la cantidad de artistas que pudieron haber tenido la misma cantidad o mayor que la de Johnny. Yo pienso que sí, se recogen todos esos éxitos, entonces el nuestro pudiera estar por encima de muchos. Sin embargo, es una persona de orígenes muy humildes. Uno pudo ver el desarrollo que tuvo Rafael Corporán de los Santos, no solo en la televisión, sino que también fue síndico del distrito, Joséito Mateo, entre otros. Y son personas que en algún momento de su vida fueron hasta limpiabotas. Entonces, fíjense cómo esa persona, desarrollando el arte, cultivando algunos conocimientos, lograron tener una trascendencia en este país, que han llegado o que pudieron tener esos niveles. Entonces, yo le digo esto, porque la educación en la República Dominicana en estos momentos no solo sirve de fundamento para la enseñanza, sino que también se convierte en uno de los planes sociales del gobierno, porque eso tiende mucho a mitigar el hambre que hay en algunos sectores. Por ejemplo, cuando una madre o un padre envía a su hijo a la escuela, que por lo regular, aunque la jornada preestablecida casi siempre es a las 8 de la mañana, pero que para ir formando fila, organizándose y cosas por lo regular, los niños hay que tenerlo una media hora antes dentro del recinto. Cuando un padre sale a las 7 de la mañana, deja a su hijo en la escuela, puede irse a dedicar a cualquier labor, porque ese niño viene saliendo de la escuela a las 4:30, las 5 de la tarde, y esa es una jornada laboral. Entonces el padre, en compañía de la madre, salen a buscar el sustento de ese muchacho, que cuando llega a la casa ya tiene un desayuno escolar, ya tiene un almuerzo, ya tiene una merienda. Pues lo que le resta al padre es que con la labor o de lo que consiguió durante el día, bueno, preparar una cena modesta. Pero cuando ya ese muchacho tiene por lo menos 2 de las alimentaciones, esa es una buena zapata. Y cuando están cerradas las escuelas, entonces ese padre, esa madre, tienen la traba de con quién van a dejar el muchacho,
pero también tienen la traba de que probablemente no tengan los recursos para reemplazar lo que en la escuela se le da. Y es bueno que los profesores hayan escuchado la voz del pueblo, porque todo el mundo se manifestaba en contra de esa paralización de las escuelas. Ahora yo le puedo decir que las críticas que antes le cernía en esta ocasión, por lo menos estoy más o menos contesta con su lucha, y yo le pido al ministro de Educación que lo que realmente ha generado el conflicto es que ellos señalan que se le hizo una promesa y no se le ha cumplido. Entonces, una de las vías más idóneas para solucionar el conflicto entonces sería que si ciertamente se le hizo una promesa, bueno, pues entonces que se empiecen a cumplir. Probablemente no en la dimensión que ellos plantean de un 25%, pero eso es algo que las partes conversando pueden ponerse de acuerdo. Aunque no dejo de reconocer que con relación al tema de la educación y las alzas salariales, quiero pedirle a los profesores que también tengan un poco de mesura. No porque entienda que ellos no merecen el aumento que se le está reclamando, es todo lo contrario. Yo nunca creo que el salario de un maestro es mucho, pero hay que tomar en consideración que del porciento que recibe educación conforme a las declaraciones que ha dado el ministro, me gustaría que algunos de ellos desmientan si no es así. El pago en los profesores alcanza casi el 75%. Y eso es algo que realmente hay que sopesarlo. Cuando usted de un presupuesto tiene que sacar una cantidad tan alta para los salarios, porque yo entiendo que el Ministerio de Educación debe de hacer una inversión adicional y es para la preparación y la formación de los profesores, porque cada vez que nosotros somos medidos por organismos internacionales, sobre todo el informe PISA sobre la educación, bueno, pues la República Dominicana siempre se mantiene a la saga en los últimos lugares, y eso es algo que no se corresponde con un presupuesto de un 4%, que dicho sea de paso, creo que es el único que en el país se cumple a cabalidad, porque los demás montos presupuestarios que figuran en el Estado Dominicano, bueno, pues yo me atrevería a decir que ninguno son cumplidos. Sobre todo, yo le digo por el caso de la salud, que en cualquier parte del mundo jugaría el primer lugar. Sin embargo, el presupuesto destinado para la salud no se cumple y el de educación sí. Vamos a esperar que el poder divino ilumine la mente, no solo de los profesores, sino también del ministro, y que se pueda consensuar y que por lo regular, que ya el año escolar pueda continuar sin ningún tipo de tropiezo. Tenemos 2 años que por razones de pandemia, pues no se había impartido docencia. Por razones de cualquier naturaleza, el Ministerio de Educación tampoco había entregado de manera oportuna los libros y los útiles escolares a los estudiantes. Pero encima de eso también, de la huelga y del poco tiempo que tienen los estudiantes, sin ese material de apoyo para preparar su aprendizaje, se pretenden dar unas pruebas nacionales que, si bien es cierto que sirven como un elemento para poder medir más o menos la capacidad de asimilación, también a eso hay que ponerle su interrogante, hay que ponerle su asterisco, porque esa misma prueba en ocasiones anteriores han sido vendidas por algunos inescrupulosos y hay estudiantes que pasan sin haber estudiado nada. Y no creo que una prueba sea el parámetro para medir la capacidad de un estudiante que durante todo un año
esté sentado en una aula dando tareas, participando en clase y haciendo una serie de trabajos. Yo pienso que ese método, al margen de cualquier otra cosa que opinen las autoridades competentes, como que es un método anticuado y que debe revisarse. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. Bien, gracias por permanecer con nosotros. Mire, la viceministra pide que la ley de violencia de género sea conocida de manera integral. Y yo estoy completamente de acuerdo con ese planteamiento de que se debe hacer una ley integral. Vamos a escuchar a la viceministra. Integral de violencia de género, que vendría a fortalecer el marco legal para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas. La vicemandataria también llamó a la población a trabajar junto al gobierno en la concientización y educación para el respeto mutuo entre hombres y mujeres. Así es, definitivamente hay que trabajar en educación, en concientización de toda la población, no solamente de las mujeres, para que cada día más pues nosotros nos demos a respetar, sino también de los hombres, para que sepan tratar a las mujeres. O sea que es un trabajo de toda la ciudadanía que tenemos que hacer a través de educación, a través de todas las instituciones que trabajan lo que es el Ministerio de la Mujer, y tenemos que empezar a educar nuestras niñas y nuestros niños desde pequeños para que sepamos cómo comportarnos unos con otros. La vicepresidenta también saludó el levantamiento de la alerta epidemiológica de República Dominicana a nivel 1 por parte del gobierno de Estados Unidos. Mire, yo estoy completamente de acuerdo con lo que dice la vicepresidenta de la República, que esa ley de violencia de género debe ser conocida de manera integral, porque cuando ella habla de la integralidad de la ley, se está refiriendo a que debe conocerse de una manera completa. Y esa ley, hasta cierto punto, para mí, no tiene todos los ribetes de equidad que debiera de tener. Y creo que una de las formas de ir sosteniendo cierto control con esa ley es cuando se le permita también al hombre que cuando se le hace una imputación incorrecta, pues que la misma ley entonces sancione a la mujer que le levantó esa calumnia. Y yo le digo esto por la siguiente razón. Señores, nosotros tenemos que ir educando a lo que son la fiscalía, que de una forma u otra tienen que ver con el caso de violencia de género. Yo le digo esto porque allá en el municipio Santo Domingo Este hay un departamento de violencia de género y la verdad es que la forma en que ahí se tratan a los hombres que son llevados aún sin haber sido juzgados es una cuestión deprimente, porque usted habla con cualquiera de los fiscales que hay ahí, sobre todo la mayoría mujeres, en el entonces que yo fui. Cuando uno le dice, mira que hay un hombre detenido, ustedes ven como que cambian de una vez la situación y tienen, pero ni siquiera han escuchado lo que uno pudiera decirle. Yo le digo esto porque hubo una persona que en una ocasión se sentía molesta por una discusión de una pareja que en los barrios se dan con frecuencia, pero que no hubo atropello, pero que no hubo agresión. Y ellos llamaron al 911 y fueron diligentes, porque a veces uno se cansa de llamar y con la cantidad de interrogatorios que le hacen a uno para llegar a los sitios, si es que están matando a alguien, a veces lo matan y da tiempo hasta ir a enterrar al cementerio y ellos no llegan. Pero en esa ocasión llegaron y se llevaron al hombre preso. Él dijo, pero yo no he agredido a mi esposa, nosotros tenemos una discusión. Y la esposa más atrás fue y dice, no, pero él no me agredió. Entonces había una
de la ayudante fiscal que estaba ahí, que quería obligarla a que ella firme una querella diciendo que ella le dio sin haberle dado. El caso es que yo creo que por lo tarde de la hora, que por esto, que él ya no podían despacharlo porque la que estaba de encargada no estaba ahí. Bueno, pues ese hombre sencillamente amaneció preso. Y a veces ustedes ven la falta de equidad, porque cuando es un hombre al que lo agreden y va a poner la querella, entonces lo que hace es que se burlan. Ah, te dejaste dar de una mujer, que una mujer te dio, eso es una burla. Y si hay una ley, debe tener la equidad para ambas partes, pero hay que escucharla y hay que tratar de aplicarla en su justa dimensión. Pero esa parte no se toma muy en cuenta. Entonces, eso hasta cierto punto ha ido erosionando la mente de algunas personas que de manera incorrecta, bueno, pues agreden mujeres y hacen una serie de cosas que yo entiendo que se le debe aplicar todo el peso de la ley. Pero también, por un lado, se aplica la ley, pero por otro también se trata de buscar la equidad. Hay que decirle también en algunos puntos a las mujeres cuál debe ser el comportamiento, cómo debe de hacerlo. Porque yo incluso escuché a una ayudante fiscal decir lo siguiente, que hay hombres que cuando llegan donde ella le impone las sanciones de lugares porque ellos la agreden las mujeres y el argumento que tienen es, ah no, que ella me dio y yo me defendí, pero que el golpe que le da una mujer a un hombre no es tan fuerte como para él repeler. O sea, diga, no deben de pelear. Y si te agrede, ve donde mí y pon la querella, que yo la detengo a ella, pero no prácticamente autorizar a la mujer a que le dé golpe al hombre y que el hombre estoicamente reciba golpe porque no tiene la misma fortaleza y no es la misma proporción. Es que nadie se debe de golpear. Ni la mujer al hombre, ni el hombre a la mujer. Y con eso, aquí hay mucha falta de equidad. Y yo creo que una de las mejores formas de ir logrando lo que plantea la vicepresidenta de la República es poniendo un freno de ambos lados, una balanza, como tenía la diosa Temis, una balanza. Él no te puede atropellar, pero tú no puedes atropellarlo a él. Los derechos de él son los derechos tuyos estos. Yo sentí mucha pena por un ciudadano italiano que una vecina mía me había llamado para que le dé asistencia legal, pero ya afortunadamente o desafortunadamente ellos, dentro del calor del asunto, buscaron un abogado que encontraron frente a la fiscalía allá. ¿Qué sucedió con eso? Ese ciudadano italiano tiene alrededor de unos 70 años. Es de esos turistas que vienen al país a coger, a disfrutar del sol y de las maravillas que ofrece la República Dominicana, entre ellas las mujeres. Porque usted va a los centros turísticos y ustedes ven cómo personas de avanzada edad que viven, que son extranjeros, cómo se le agregan un grupo de mujeres. Algunas viven de la prostitución, otras son muy pobres en busca del sueño americano o el sueño europeo. Ese señor fue flechado por Cupido y se enamoró de una joven que tenía unos 25 años.
después que salió de aquí, dio un viaje a su país y regresó con unos cuantos euros y le compró un apartamento en la ciudad Juan Bosch. Lo compró, se la llevó a vivir para allá. Pero ¿qué sucede? Que ella tiene su pareja sentimental aquí y que ella lo invita a que le brinde una cena por la avenida España. El hombre se la brinda, llegan a su casa, dice la vecina que eran aproximadamente las 10 de la noche, entonces ella le pide dinero que va a salir a que si yo qué sitio, que quiere compartir y él que se quede ahí. Él dijo, no, yo no te voy a dar dinero para que tú salgas de aquí, acabamos de llegar y cenamos, entonces ¿para dónde tú te vas a ir? Y me va a dejar que yo tenga que darte dinero. Bueno, pues la mujer lo agredió porque no le daba dinero. De todas maneras, la fuerza le arrebató un dinero, se lo quitó y luego lo que hizo fue ponerle una querella de que él la había agredido a ella y ella se defendió, utilizó como testigo una niña que tenía y ese extranjero ya tenía 2 días, casi 3 presos y había dado casi $500,000 de pesos que lo estaban extorsionando y que para no mandarlo para la Victoria y como quiera querían más dinero. Entonces, ¿cuál fue el pacto que él tuvo que hacer para que no lo manden para cualquiera de las cárceles y para regresar a su país? Dejarle el apartamento que había comprado para que ella lo disfrute con un amante. Entonces, señores, miren, hay mucha falsa con eso. Y por eso que yo le digo que cuando se habla de esa ley, cuando se trata de castigar la violencia de género, hay que tomar en cuenta algunos factores que inciden en eso y que las cosas realmente se hagan como lo manda la ley, no con el abuso. Porque a veces es demasiado el peso, aunque no sea así, que tiene la palabra de una mujer cuando hace una acusación. Cambiando de tema, señores, y en otro orden, la ministra de la Mujer ve con alarma el aumento del feminicidio. Dale, bueno, adelante. Que muchos agresores permanecen en libertad. Mayra Jiménez consideró alarmante que un victimario, como el asesino de su ex suegra en Santo Domingo Este, continúe hostigando a su expareja desde la cárcel. Nos preocupa como gobierno y nos ocupa los niveles de violencia de género e intrafamiliar agravado en las últimas décadas en la República Dominicana, porque hay que recordar que en los últimos 15 años en el país el promedio de mujeres que han caído víctimas de la violencia en sus diferentes manifestaciones era de 131 mujeres al año. Y estos datos hay que decirlo con la crudeza que ello implica, porque a los niveles de violencia que ha llegado la República Dominicana son alarmantes. Pedro. Mire, nosotros siempre hemos vivido mencionando los niveles de violencia que hay en contra de la mujer. La ministra de la Mujer no deja de tener razón en lo que ella dice. Es cierto que las mujeres aquí tienen ciertos niveles de violencia y que muchas veces el hecho de que ocupan la gran mayoría de las estudiantes en la universidad, bueno, pues lógicamente con el tiempo tiene que irse revirtiendo y salir más mujeres profesionales que los hombres, porque se ocupan el 90% de las aulas. Eso se tiene que representar, se tiene que reflejar en algún momento. Entonces hay muchos hombres que no están preparados para ver ese desarrollo que ha tenido la mujer, mientras ellos se han quedado rezagados sin la debida preparación,
Entonces eso lógicamente que marca una diferencia en el hogar, porque ya la mujer dice, bueno, yo me siento empoderada, y ahí vienen los conflictos con algunos hombres. Ahora bien, señora ministra, muchas veces se dan todos esos problemas y es porque la mujer dominicana hasta cierto punto se siente desprotegida. Porque realmente aquí hubo un momento, no sé ahora en su gestión, pero aquí hubo un momento en que el Ministerio de la Mujer devolvía recursos, porque la cantidad que le daban para emplearlo no lo hacía. Entonces, cuando hay un Ministerio de la Mujer, debe de tener un papel hasta cierto punto más activo. Por ejemplo, señora ministra, si usted está desempeñando un papel decoroso en favor de la mujer dominicana, utilice su equipo de comunicación y délo a conocer en los medios, porque realmente un ministerio de la mujer pudiera estar trabajando en sintonía con el Infoté o con cualquier otro organismo y decirle a la población, mira, desde este ministerio nosotros hemos apoyado a tantas mujeres para que se preparen en tal y tal y tal orden, y que la población dominicana conozca eso. El Ministerio de la Mujer debe tener hasta cierto punto algunos ayudantes, pudiéramos decir supervisores, y que se den una vueltecita por ahí, por la ecológica, por la autopista de San Isidro, por la ecológica, para que se dé cuenta que muchas mujeres que están falta de orientación y de ayuda, que necesitan de un Ministerio de la Mujer para que le inserte a una vida productiva decorosa. Porque es increíble que usted pasa a las 8, a las 9 de la mañana y hay una hislera de niñas que yo creo que ninguna llega ni siquiera a 19 años, ejerciendo la prostitución. Usted sale como a eso de las 6 de la tarde y se encuentra que frente a las cabañas de la autopista de San Isidro también hay un grupo de jóvenes ahí. Entonces nosotros necesitamos un monitoreo, que haya alguien del Estado, sobre todo del Ministerio de la Mujer, que convoque a esas jóvenes y sepa cuáles son sus inquietudes, qué la lleva a tener una vida tan desorganizada, a vivir de la forma que vive. Entonces ir buscando la alternativa y decirle, mira, nosotros a través del Ministerio de la Mujer podemos otorgarte una mejor vida, te podemos dar unas facilidades con una beca para que tú estudies esta carrera. Mira, te vamos a mandar al Infoté. Cuando tú concluyes esos trabajos en el Infoté o en cualquier instituto, como secretaria, como esto, entonces nosotros te vamos a servir a ti como motor de impulso para llevarte a trabajar a un lugar decente donde tú puedas ganarte la vida sin tener que ejercer la prostitución. Ese debe ser parte del papel fundamental que debe jugar el Ministerio de la Mujer. Si lo está haciendo, délo a conocer, porque la verdad es que nosotros no sabemos qué es o cuáles son las acciones positivas que el Ministerio de la Mujer ha estado haciendo con las mujeres dominicanas que son maltratadas y con aquellas que se sienten desorientadas, que no saben qué van a hacer y se dedican a la prostitución. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve.
Gracias por permanecer con nosotros. Miren, el Senado aprobó en primera lectura la ley que aprueba la exoneración de aranceles tasa cero para unos 67 artículos de primera necesidad. La verdad es que mucha gente confunde lo que es el arancel tasa cero con lo que es el cobro del ITEVI. Porque cuando usted se pone a ver el cobro de los aranceles, se dará cuenta que no es una proporción como tan alta como mucha gente quizás opinan, porque usted sabe que el ITEVI es el 18%, pero los aranceles es mucho menos. Eso indudablemente va a servir de amortiguamiento para que algunos artículos de primera necesidad, sobre todo que no tienen esa producción en el país, puedan llegar a unos precios un tanto más deprimidos que le permita a la clase pobre poder accesar a los supermercados. Por ejemplo, miren, el precio que experimentan los aceites en este momento es bastante grande. Eso es un dolor de cabeza. Entonces, pudiera darse el caso que con la implementación de esa ley, en la medida que se vayan introduciendo al país, pues lógicamente se va a representar en los supermercados una rebaja sustancial de muchos de esos productos que yo también entiendo que el INESPRE debía ser como uno de esos motores para llevarlo a los diferentes puestos en los diferentes barrios para que realmente puedan impactar a la clase pobre. Señor director, me gustaría que usted nos ilustre con esas imágenes del Senado. Aranceles de aduanas de 67 productos de la canasta básica familiar. La votación de los senadores concluyó con 8 votos en contra y 20 a favor. El proyecto de ley debe ahora ser conocido en una segunda lectura y después retornar al Poder Ejecutivo para ser promulgado. Bien, señores, miren, eso indudablemente, como les decía, que va a tener un impacto positivo. A veces aquí se conjugan todo con la política. Entonces, en un momento de tantas dificultades como la que está viviendo el país, pospandemia, y uno habla pospandemia como si en realidad se hubiese erradicado por completo. No, todavía tenemos, pero en una menor escala. Y con esta guerra de Ucrania, la verdad es que es una situación bastante difícil esta guerra Rusia-Ucrania, que de por sí son generadores de muchos de los renglones que nosotros utilizamos con mucha frecuencia. Eso ha tenido al mundo en una situación desesperante, en crisis. Y no se debe politizar en este momento la realidad económica que vive la República Dominicana. Yo digo porque hay algunos partidos que en esta ocasión están pensando en los productores nacionales, no obstante a que se le ha explicado que eso realmente no comprende algunos artículos que con frecuencia se producen aquí, pero que son personas que por lo regular siempre han estado dentro del espectro político, y si ustedes se ponen a ver las actuaciones, las actitudes de ellos para favorecer a los productores nacionales, entonces se da cuenta que realmente nunca han sido personas que han pensado en la producción nacional. Miren, cambiando de tema, señores, produjo mucha indignación ahí en el barrio de Las Cañitas de un capitán de la policía a mano de, no vamos a decir ya a prejuzgar desde ahora a la persona, pero de mano de un delincuente, y eso realmente ha creado mucha conmoción en ese sector. Ojalá que el señor director
nos ilustre con la información. Que azota a la República Dominicana continúa llevando luto y dolor a las familias dominicanas. Este capitán, también abogado, fue asesinado por delincuentes que sin mediar palabras le dispararon mortalmente. Un hombre bueno que era del barrio, junto con unos tantos años que no se metía con nadie, que era un hombre contento de su servicio, de su casa, de trabajo. Y mira cómo le desgracian la vida a estos malditos delincuentes. Una persona, ya tú sabes que le puse en el bacano, porque era un tipo muy amable, muy complaciente. Si él veía a dos gente peleando, ya él los unía, a él no le importaba. Sus familiares piden que todo el peso de la ley caiga sobre los asesinos de su pariente. Yo estoy muy bien, pero fue mi hijo que mataron, esa era mi esperanza. Y yo lo que quiero es que hagan justicia con esos delincuentes que le hicieron eso a mi hijo, porque mi hijo era no porque era hijo mío, lo que le hacía a la gente era favor. Justicia, que se haga justicia, porque no fue un perro lo que mataron, fue una gente de su casa, de su trabajo, y que ayudaba mucho a la comunidad. El hecho ocurrió la noche de este miércoles a pocos metros del destacamento policial de ese sector, del cual sus moradores se quejan por las malas condiciones y falta de personal que puedan enfrentar la delincuencia que azota ese sector. Miembros del DICRIM se apostaron en la escena del crimen y se espera que un amplio operativo dispuesto. Bien, señores, miren. Ustedes están viendo más o menos cuál es el panorama que se vive en algunos barrios de la capital. Eso es una situación asombrosa y a veces uno dice, ¿y qué es lo que está pasando? Es que realmente se necesita como una labor en conjunto que vaya desde la Policía Nacional, la Fiscalía y la Justicia, porque de acuerdo a las informaciones que hemos obtenido, en La Cañita hay un grupo de personas que ellos cometen los atracos en su propio barrio, cometen muchísimas tropelías, van presos, pero nadie se imagina. Todo el mundo se queda asombrado con la facilidad que salen, no obstante a que hacen atraco y le dan tiro a personas, pero salen. Y ustedes ven a veces algunos jóvenes por ahí que ellos no llegan a 20 años y tienen 3 y 4 muertes. Y cometen muchísimos atracos. Y nada de eso sucede. Entonces la población dominicana se queda pensando y dice que en esos sectores pobres, los pobres son, como describe el laureado escritor Gabriel García Márquez al coronel, que no tienen quien le escriba. Los pobres en esos barrios no tienen quien le escriba, porque aquí la justicia actúa de acuerdo a la connotación que pueda tener la víctima. Ustedes pueden estar seguros que si hubiese sido una persona de mucho abolengo, en vez de ese capitán, que hubiesen matado ahí, bueno, pues las declaraciones anduvieran por doquier y prácticamente ya uno supiera quién fue que lo hizo, porque el tema está ahí, a que las personas que no tienen mucha nombradía en nuestro país, le puede suceder lo que sea. Y nadie, señores, como que siente ese dolor. Ustedes saben la cantidad de personas, de delincuentes que andan en la calle, que han matado
muchísima gente y a los 2 días salen. Ahí había una mujer de Baní dando gritos, que le mataron ahí un familiar que apenas 1 año de eso y ya le quieren soltar al matador. Pero ustedes saben, y no es que el juez haya actuado mal, pero el que atacó a María Cela y la hija fueron 20 años de prisión. Si se hiciera así con todo el mundo, la cosa fuera otra. Señores, desafortunadamente ya no hay tiempo para más. Será mañana, Dios mediante, cuando estaremos con otra entrega más de tu espacio. Yo te escucho. Así que, bye bye.